buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a este hermoso programa, Club de la Fe. Gracias por estar acompañándonos miércoles tras miércoles. Esta noche nosotros vamos a tener un invitado de lujo y hablaremos un tema muy importante sobre el exorcismo. Antes de ello, quiero mandar saludos a todas las transmisoras que nos siguen a nivel internacional y a los más de 32 países que también están con nosotros miércoles tras miércoles. Vamos a mandar saludos al canal JN19 de Perú, Radio Católica ABA de Costa Rica, Radio Nuestra Señora de la Candelaria en Samaipata, Radio Minuto de Dios en Colombia y Canal Guadalupe, California. Esta noche tengo la alegría de compartir el set con una compañera amiga, mi querida Nati. Bienvenida al programa. Gracias, Pati. Buenas noches, queridos hermanos y amigos de todos los lugares donde nos ven. Les damos la bienvenida, como decía Pati, al Club de la Fe, este programa que es hecho para ustedes, porque realmente todos queremos crecer juntos. Y bueno, de la misma forma como Pati enviaba saludos a todos los hermanos de distintos países, también queremos enviar saludo a Padre Rafael Guzmán, que es quien nos acompaña como guía espiritual en este programa, y también queremos enviarle un saludo a Martín Grájeda, que hoy nos encuentra por labores, por tema laboral, pero le mandamos un saludo y aquí estamos para servir en este programa donde lo hace miércoles tras miércoles, Paticita. Así es, mi querida Naticita. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestro invitado, nuestro querido padre Boguslao. Creo que así se pronuncia. Padre querido, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, Patricia, Natalie, pues, y todos los hermanos que nos escuchan en este momento. Y como lo dijeron, miércoles o jueves, mejor dicho, ¿verdad? Miércoles. O los miércoles, sí. Para un poco aprender de la palabra de Dios y los temas que son relacionados con nuestra vida cristiana. Muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial a todos. Gracias, Padre. Naticita. Padre, bueno, sabemos que hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como católicos cristianos y para todas las personas que también tienen el interés en conocer y en profundizar más en este tema del exorcismo, pero bien sabemos que nosotros solo somos instrumentos, usted es un instrumento, y le pediríamos por favor que a nosotros que estamos en el set y todas las personas que están desde sus casas podamos entrar en un momento de oración, el cual nos pueda guiar usted, por favor. Claro que sí. Gracias. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bendito, te alabamos y te bendecimos esta noche, Señor. Gracias. Te pedimos de manera especial tu protección, que nos selles con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Sella, oh Padre Santo, a cada uno de nosotros, acá presentes, estos medios de comunicación social, cada uno de nosotros aquí, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, queda sellado, queda cubierto con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera pedimos esta gracia, este sellamiento para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este canal, a través de este medio de la comunicación social. Sellamos, Señor, todas sus vidas, sus familias, sus casas. Sellamos, Señor, para que nada ni nadie pueda interferir en esta conversación, en todo lo que vayamos hablando, compartiendo, solo para tu mayor gloria, Señor, y provecho de tus hijos. Y te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Reina nuestra, Reina de las familias, Reina de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por este momento de oración. Y bueno, antes de que ingresemos en el tema, Pati, Padre, me gustaría que nos cuente un poquitito quién es Bogoslav, cómo llega a Bolivia, cómo nace este sentir de entregar su vida al servicio. Bueno, vengo de Polonia, soy franciscano conventual, llegué en el año 1994, todavía como joven hermano en formación, para continuar acá en Bolivia los estudios y luego con la posibilidad de quedarnos acá, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios era que me quede junto con mi hermano, con mi compañero, con quien llegamos en aquel año. Y bueno, en el año 1998 nos ordenamos. Yo soy franciscano conventual. Aquí trabajo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Maximiliano de Quintanilla. Sí, kilómetro a Sacaba, 4 a Sacaba. Entonces, y bueno, antes estuve en diferentes lugares sirviendo y bueno, cómo nació la vocación. Pienso que Dios tiene sus momentos y nos llama a ciertas edades. En mi caso, sentí esta inquietud vocacional a mis 17 años. Prácticamente ya sabía lo que quería, ¿no? Entonces, es una gracia, pienso que. Y después, bueno, íbamos preparándonos para este momento hasta llegar a lo que es la ordenación sacerdotal y luego, después de muchos años, cuando estuve aquí en Cochabamba en los años 2017 al 2019, entonces se presentó como diría, se dio, mejor dicho, el ministerio de ayudar al sacerdote que estaba encargado, ¿no?, de los casos de liberación y exorcismo. Entonces, como auxiliar de exorcista, con el nombramiento del arzobispo en los años desde 2017 al 20. Y de ahí fui a Santa Cruz, así que, y después nuevamente ahora estoy de retorno a Cochabamba. Sí. Padre, es una alegría. Gracias por compartirnos un poquito en breve lo que es su vida y las cosas que ha venido haciendo. Sea siempre bienvenido a Cochabamba, Bolivia entera. Felices de poder tener a alguien con ese conocimiento que ahora vamos a poder compartir a través de las pantallas con nuestros hermanos. Sí, Patricia. Gracias, Padre. Sí, Patricia. Bueno, Padre, hablaba usted al principio que el obispo fue quien le dio el permiso, ¿verdad?, para poder ser auxiliar de exorcismo en tiempo pasado. ¿Cómo es eso? O sea, uno pide permiso, ¿cómo se ve esa situación? Porque todos los padres pueden ser auxiliares de padres que exorcizan, todos los padres pueden ser exorcistas. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en primer lugar, el primero quien tiene la potestad, la facultad plena por la plenitud del sacerdocio es el obispo, ¿no? Que tiene la potestad para realizar los exorcismos. Luego, él, por supuesto, que no puede atender todos los casos y generalmente
delega o nombra algunos sacerdotes que ve conveniente, de acuerdo también lo que indica el derecho canónico de nuestra Iglesia Católica, y consultando también con otras personas, y de esta manera se produce el nombramiento, sí. Perfecto. Padre, ¿en qué casos es que un sacerdote, ya habiendo sido nombrado, puede hacer exorcismo? Es decir, se producen ciertos o se dan ciertos signos en la persona afectada. Bueno, para empezar, es un tema muy delicado, sí. ¿verdad? Sí. Uno, porque hoy en día no todos lo creen, ¿no? Que se dan las posesiones verdaderas, aunque no son muchas que podamos conocer o que atendimos, pero hay personas que se resisten a creer, ¿no? Uh-huh. Entonces, otros, porque lo confunden muchas veces con una enfermedad, pero lo que por la experiencia de si leemos y nos informamos un poco con la experiencia de los grandes exorcistas de nuestra Iglesia Católica, solo mencionar al famoso padre Gabriele Amort, que ustedes han debido escuchar, sí. Que en paz descansa, ¿no? Un gran exorcista. Entonces, sus experiencias expresadas en varios libros que ha escrito sobre el tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, una persona que siente que tiene dificultades con lo sagrado, es decir, aversión a lo sagrado, aversión lo que es las imágenes sagradas, aversión a la religión católica, a la Iglesia, aversión a la palabra de Dios, no soporta los sacramentales, por ejemplo, agua bendita, no lo soporta, ¿no? En otros signos que son un indicio que podría producirse una posesión verídica, es hablar en lenguas desconocidas, desconocidas y entenderlas, como también saber y como conocer las cosas ocultas del futuro. Uh-huh. También otra situación es mostrar una fuerza, podemos decir sobrehumana, inadecuada a la edad de la persona, en caso de las mujeres, por ejemplo, en caso de los niños, etc. Entonces son indicios, son signos que probablemente tal persona pues necesita, si es que lo expresa, porque para que se pueda ejercer este ministerio, es decir, realizar una oración oficial de la Iglesia que se llama exorcismo, la persona debe expresarlo, debe acudir a la Iglesia, ¿no? En la persona del sacerdote delegado o al obispo directamente, y el obispo lo dirige a la persona, a tal sacerdote, con el permiso, para que pueda ayudar. Pero vuelvo a decir, se requiere la expresión o
la necesidad que lo exprese la persona que siente esta necesidad de ser liberada, que pasa por estos problemas y que nadie le puede ayudar. Claro. Y padre, y una consulta para no pasar por alto algunos términos y significados. ¿Qué significa exorcismo? ¿Cuáles son los fundamentos que podemos encontrar en la Biblia? Si nos puede contar un poquito, por favor. Muy bien, sí. Y para eso vamos a acudir a lo que es nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1673. Leemos lo siguiente. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla del exorcismo. Eso es por un lado. Ahora, como fundamentación bíblica, nuestro Señor Jesucristo en persona realizaba los exorcismos, como encontramos en diferentes partes del Evangelio. Y quiero mencionar solamente algunas citas. Por ejemplo, en Marcos 1, del 23 al 26, encontramos una situación donde Jesús expulsa a un demonio de una persona, de un joven. Luego encontramos en Marcos 9, del 14 al 29. Luego también otro caso tenemos en Marcos 5, 1 al 13. Y para completarlo, en Marcos 7, 25, 30. Y tantos otros que podríamos mencionar. Entonces, Jesús mismo en persona expulsa a los demonios. Y el catecismo mismo en el numeral 550 habla lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Vamos a leer esta cita porque es importante. Numeral 550 dice lo siguiente. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. En Mateo 12, 26. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús en Mateo 12, 28 a los judíos. Entonces, los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Entonces, es lo referente a la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. ¿Y de dónde viene aquello? Pues Jesús mismo envía a los apóstoles, a sus discípulos, a predicar y echar a los demonios. Es decir, la Iglesia recibe de Jesús este poder y el oficio. Encontramos en Marcos 3:15, podemos leer, si me permiten, esta cita. ¿Le irás con el microfonito? Marcos 3:15. ¿Le ayudó con el micrófono? Está bien, sí. Sí. Marcos 3:15, Marcos 3:15 dice lo siguiente. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar
con poder para expulsar demonios. Esa es una cita. Luego en Marcos 6, 7 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, ¿no? Entonces, y otras citas que podemos mencionar para eso, simplemente para que los que gusten después lo puedan revisar. Está también en Marcos capítulo 6, versículo 13 y Marcos 16, 17. Entonces, no es por decir un invento de la iglesia, sino es un oficio, un mandato, podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Padre, y cuando usted menciona demonio, cuando hablamos de demonio, ¿a qué nos referimos con eso específicamente? Nos referimos a un ángel, porque para que comprendamos mejor, Dios cuando creó a los ángeles como objeto de su complacencia, para que lo adoraran, le sirvieran. Entonces, había uno que se llamaba el más hermoso, Lucifer, que le dijo: no te serviré. Se le rebeló. Y con él arrastró muchos otros, que fueron, por supuesto, expulsados del cielo. Ahí empezó la tragedia que Dios, por supuesto, en su amor, en su infinita, en miras de la redención humana, etc., permitió esta rebeldía de sus servidores, de los ángeles, ¿no? Entonces, de ahí viene, sí, de los ángeles rebeldes, De los ángeles de estos caídos. seres espirituales, sí, seres espirituales creados por Dios, criaturas creadas por Dios, y este es el origen. Y bien, Padre, le quería hacer una consulta. Si bien, como nos mencionaba y nos compartía los pasajes de la Biblia donde Jesús manda a sus discípulos a que puedan evangelizar, ¿verdad? O sea, como primer llamado es evangelizar y también a liberarlos, ¿verdad? A las personas que se encontraban como decía, con el demonio adentro. ¿Cómo una persona puede llegar a, cómo en realidad el demonio puede llegar a ingresar al cuerpo de una persona, ¿no? Porque, y también quería hacerle una consulta adicional a esa para que después pueda explayarse. Cuando el demonio entra en una persona, ¿posee el cuerpo, posee el alma de la persona o el alma le pertenece a Dios? ¿Cómo podríamos explicar tal vez eso a las personas que nos están viendo? En primer lugar, la persona puede ser víctima inocente de aquella posesión, que desde luego es un misterio de Dios, porque Dios lo permite, ¿no? En las personas incluso buenas de vida sacramental. Al respecto, tuve 2 casos en una ciudad de Bolivia, de 2 personas muy entregadas a Dios, muy de los sacramentos, etcétera, de rosario diario, etcétera. Y Dios, por varios años, ha permitido esa experiencia, estas vejaciones, ¿no? Entonces realizamos con estas personas varias sesiones de exorcismos y fueron liberadas. Y otros casos que tuvimos era porque la persona lo atrajo hacia sí, es decir, dejando abiertos los portales, como llamamos, ¿no?
a veces consciente, otras veces inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, pero se deja los portales. ¿Cuáles son los vicios, ¿no? Las cosas, los grupos satánicos? Tuve un caso también de otra ciudad de Bolivia también, que la persona estaba en estos grupos rockeros satánicos, con tatuajes, etcétera, etcétera. Claro, alejada de Dios la persona, y cuando se dio cuenta qué es lo que está pasando con él, no, ya lo tenía adentro, ya lo tenía en su cuerpo, ¿no? Entonces, de la misma manera, realizamos la sesión del exorcismo como estaba de paso en aquella oportunidad. Después lo derivamos a la ciudad, al lugar donde él vivía, para que pudiera continuar el proceso de su liberación, ya que no era suficiente una sola sesión de exorcismo, como decimos, porque eran muchos, legión, como encontramos en el Evangelio. En una de estas citas que mencioné de Marcos, precisamente es del poseso de Gerasa, si acuerdan ustedes, que tenía legión, ¿verdad? Legión, sí. ¿No? En los puercos, después que Jesús, que le pedían ellos, mándanos a los puercos, ¿no? A los cerdos. Entonces, eso, etcétera. Eso, entonces, la persona lo atrae. Y con estos portales, como mencionamos, uno por estos grupos rockeros, satánicos, ocultos, etcétera, etcétera. Otros por la vanidad también. Hay muchos espíritus de vanidad, de una vida lujuriosa. Por ejemplo, la persona otro caso que teníamos problema de la vida moral un poco lujuriosa, ¿no? En estos casos se trataba de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces también por este lado el enemigo entra, porque la persona lo atrae con su acción, con su vida desordenada, por decir así. Entonces, ahora bien, la pregunta, por supuesto, que solo tiene dominio de su cuerpo, jamás de su alma. No puede tocar el alma, no puede. Toca el cuerpo, entra en el cuerpo y puede actuar a través del cuerpo humano, que la persona ya cuando entra en trance no es consciente en sí, porque ya no es la persona, sino el demonio a través de ella, que actúa o que habla, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las situaciones. Gracias, Padre. Perdón, tengo que ir a una pequeña pausa, pero hay una pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar? Primero, una persona puede estar mucho tiempo tal vez con un demonio y no darse cuenta de que tal vez tiene un demonio, y con el transcurrir del tiempo podría manifestarse, o podemos diferenciar si es alguna enfermedad, un trastorno que sufre la persona, o detectar directamente que es una posesión. Eso quisiera que por favor nos comente al retorno de nuestra pequeña pausa, Padre, por favor. Está muy interesante el tema. Disculpe que lo haya interrumpido. Enseguida retornamos, mis queridos hermanos, con más del Club de la Fe. Cuando el Señor crea en Génesis todo lo que hay alrededor, el cosmos, el universo, las plantas, los animales, el Señor le dice al hombre que todo está sometido a él. El Señor le dice a Adán que incluso le ponga nombre a cada una de las criaturas que él había puesto en la tierra al servicio del ser humano. Hay una autoridad enorme en el hombre que
no se da cuenta, y es la autoridad de poder decir con su boca lo que Dios ha creado. Y esto se une al poder de la palabra, que es Jesucristo, el enviado de Dios, la revelación de Dios, en lo cual cuando nosotros nombramos algo, estamos como imagen y semejanza de Dios, haciendo lo que nuestro mismo Padre ha hecho, crear. Queridos hermanos, nosotros cuando bendecimos a las personas, estamos creando un ambiente en el cual las bendiciones se multiplican. Cuando usted bendice a su hijo, cuando usted bendice a su familia, usted crea un ambiente en el cual, por la autoridad de la palabra, su hijo recibe esa bendición, su esposo recibe esa bendición, su familia recibe esa bendición. Y eso es lo que hizo el Padre desde la nada. Donde no existía, lo hizo que exista. Lo que dijo existió, su palabra creó. Y nosotros tenemos esta autoridad como hijos de Dios. Querido hermano, bendice a tu familia, crea ese ambiente de protección, de bendición, bendice tu hogar, crea ese ambiente de protección y bendición, bendice tu trabajo y bendice todo lo que haces, y verás el poder de la palabra en tu vida como cristiano. Dios te bendiga. Mis queridos hermanos, ya estamos de regreso con más del Club de la Fe y este tema tan importante que es el exorcismo. Como bien lo decíamos hace minutos atrás con nuestro querido padre Bogus, ahora vamos a retomar el tema. La pregunta que le formulé antes de irnos a la pausa: ¿cómo podemos diferenciar entre una enfermedad mental y una posesión, padre? Sí, a veces es muy difícil diferenciar. Les cuento un caso que tuve en Santa Cruz. Resulta que me trajeron una persona ya mayor, de 30 y tantos años, que muchas veces la llevaban a la mansión, etcétera, y que seguía. Entonces insistían mucho que orara por ella, ¿no? Y bueno, pero sin antes avisarme del problema de salud que tenía la persona. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hacemos una oración, como la llamamos de discernimiento, y a ver si hay alguna reacción a tal oración, que por supuesto no es exorcismo, es una oración simple de liberación, ¿no? Para ver si realmente hay ciertas manifestaciones para poder seguir o proseguir con lo más fuerte, ¿no? Entonces hicimos la oración y por supuesto no salía nada. Entonces le comentamos después a la mamá de esta joven, diciéndole que no percibía yo nada. Pero por la tranquilidad, porque la señora seguía insistiendo, ¿no? Entonces, para que tengamos mayor criterio, pues este día fuimos a la casa de esta persona y pues llevé una profesional psicóloga, amiga mía, para que me ayude en comprobar, o mejor dicho, diagnosticar, diagnosticar, afirmar lo que yo pensé, lo que era mi diagnóstico, que no tenía nada en cuanto a lo espiritual. Entonces llegamos a la casa y claro, en el camino resultó que el padre de esta persona pues recién nos avisó la verdad sobre su hija, que su hija sufría el problema de bipolaridad, ¿no? Entonces,
pero lo relacionaban, más que todo su mamá, que estaba un poco en este sentido muy afectada y no quería admitir esa verdad sobre su hija, que su hija necesitaba tratamiento clínico, profesional, psiquiátrico para ayudarle. Entonces, ese era el caso. Como digo, a veces el enemigo puede esconderse y después resulta que sí, que no era una enfermedad, sino un verdadero problema de posesión. Pero vuelvo al caso. Para poder discernir esto, generalmente hacemos estas oraciones previas para tener más claridad si realmente se trata de un problema espiritual, de vejaciones del enemigo diabólicas, o es un problema clínico, ¿no? No es fácil, desde luego no es fácil, por eso para tener más claridad, más certeza, derivamos a un especialista. Un médico especialista. Un médico especialista, en este caso, sea psicólogo y muchas veces de apoyo recomendamos a la persona que atendemos o que atendíamos, mejor dicho, al psicólogo, porque necesita trabajar en la parte humana. Es decir, muchas veces se mezcla, no es necesariamente o puramente un problema solo espiritual, ¿no? Muchas veces se mezcla con lo psicológico, ambos. Entonces, en estos casos se sugiere que la persona haga un tratamiento paralelamente con un psicólogo o incluso con un psiquiatra, ¿no? Y así más o menos es la figura. Y yo le preguntaba en el anterior segmento, padre, ¿es posible que una persona pueda tener el demonio dentro, no darse cuenta, vivir muchos años, tener una vida normal, vamos a decir, y de pronto aflorar este demonio en algún momento de su vida? ¿Algún motivo que lo lleve a que esta persona haga que eso se manifieste, padre? Es difícil que no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque las personas, la familia, es la primera que se da cuenta, ¿no? Que un fulano, sea su hijo, con cualquier persona, no es normal dentro de los parámetros normales, su comportamiento no responde. Entonces ya interviene la familia y sabemos muy bien, y eso lo cuenta si ustedes ven los libros del citado padre Gabriele Amort, afecta en la salud, ¿no? Con enfermedades raras que no se explican, ¿no? Afecta a la persona acude a toda clase de médicos, no le encuentran nada, ¿no? Eso es, y casos así hay muchos. Afecta en la salud, en el trabajo, por ejemplo, también, que no hay, que la persona busca el trabajo, no hay y no se da. Otro caso en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces son varias cosas. O también en caso de cuando la persona es víctima de intervención o de una maldad, un maleficio, por decir así,
de otras personas en contra de ella, pero no necesariamente tiene que ser poseída la persona, pero la influencia maligna afecta de tal manera que la persona no puede tener una vida normal. Estos casos hemos atendido también, pero ya un poco más suave, lo que se llama la opresión, ¿no? La opresión diabólica, que el enemigo oprime a la persona. No hay necesidad de hacerle sesión de exorcismo, pero sí de hacerle las oraciones de liberación y ayudar a que la persona se encamine en la vida religiosa, es decir, vida devota, la práctica de los sacramentos, la comunión frecuente, la misa frecuente, sobre todo el rezo del Santo Rosario, la consagración a la Virgen María, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones que en la mayoría de los casos que atendimos en aquellos años, como mencionaba, eran opresiones un poco agudas, más profundas, que con la oración simple de liberación y esfuerzo de la persona, esfuerzo en el sentido de colaborar con la gracia, ¿no? Porque el punto de partida es eso, que la persona que sufre, sea vejaciones, sea opresiones, etcétera, etcétera, necesita tener una vida con Dios, una vida en comunión con Dios, ¿no? Una vida en gracia, en otras palabras, ¿no? Porque como antes mencionábamos al principio, los portales que uno deja precisamente por enfriar también su vida interior en cuanto a la práctica de los sacramentos, la vida de oración, etcétera, etcétera. Entonces son portales, repito, por donde el enemigo oprime a la persona muchas veces, ¿no? Ay, perdón. Padre, le quería hacer una consulta. Usted hablaba sobre el tema de la persona, ¿no?, que ha sido poseída y después a través de la oración, a través de los sacramentos diarios, misa, Eucaristía, termina siendo liberada. ¿Esta persona tiene una vocación? ¿Termina teniendo una vocación dentro de la iglesia? ¿O qué se hace? ¿Hay que hacer un seguimiento a esta persona que ha sido exorcizada? Sí, en algunos casos puede ser que Dios llame a tal persona a una misión específica en la iglesia, ¿no? Para dar testimonio de su liberación, en otras palabras, para evangelizar con su testimonio. Y de hecho tenemos casos así. Entonces, perdón, la segunda parte no, si la persona tiene una vocación, entonces sí me dice que sí, que sería la de evangelizar, ¿no? Exacto. Y también quería consultarle la diferencia, porque también hablaba sobre la liberación y el exorcismo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia que, como mencioné al principio, es en hacer unas plegarias, unas oraciones de liberación, pedir al Señor que ayude a tal persona, ¿no?, en que pueda sanarse, pueda liberarse, pero sin usar o utilizar lo que son las oraciones oficiales propias que realiza solo el obispo o un sacerdote delegado por el obispo en caso de exorcismos. Eso no lo puede hacer ni cualquier sacerdote, solo delegado
o con el permiso del obispo. Y en cambio, las oraciones, así como las llamamos simples de liberación, lo puede realizar un sacerdote, una persona laica, seglar, que está preparada en este campo, ¿no? Entonces, la diferencia es esta. Gracias, Padre. Paticita. Padre, gracias Nati, querida. Padre, usted mencionaba hace un momento de que nosotros para sufrir una posesión muchas veces lo que nos lleva a ser víctimas de estos demonios son una vida lujuriosa, la vanidad, pero existen algunas otras cosas que nos lleven a sufrir estas posesiones, Padre, como la nueva era, esas prácticas, el espiritismo. Por supuesto, la persona, lo que mencionamos también, estos grupos satánicos, ¿verdad? Sí. Entonces, por este lado, por supuesto, también que podría darse, no es una regla, pero es un portal muy, muy grande para que la persona sufra una verdadera posesión. Cuando se entrega, por decir así, o hace un pacto, porque hay que mencionar esto, ¿no? Que hay personas que, y volviendo de los casos que ahora se me viene en la memoria, en uno de los casos que atendimos en otra ciudad, en Santa Cruz concretamente, se trataba de que los padres hicieron un pacto con el enemigo, con el diablo, en cambio de tal y otra cosa. O sea, como que la entregaron, ¿no? Entonces existe esto. Y cuando hay esta situación de entregar los padres a sus hijos, pues o hacer otra situación, pacto de sangre, ¿no? Entonces también se da eso. Entonces eso sí, ya que el enemigo o el demonio no lo toma como un juego, porque para él no existen juegos, sino toma el cuerpo humano de verdad de tal persona, ¿no? Estos son los casos que se dan también. Padre, y en estos casos, usted dice, en este tema de pactos, por ejemplo, de sangre, el enemigo no toma como un juego. También sabemos que el enemigo es engañoso, que el enemigo a veces nos puede decir algo y realmente no cumplirnos, o sea, engañarnos. Exactamente. Él muchas veces puede darse lo que mencionaste, puede darse el caso de que, claro, con permiso de Dios, ojo, con permiso de Dios, que empieza a hablar a tal persona hasta conducirla al extremo. ¿Y por qué Dios permite muchas veces estas situaciones? Es un misterio, como mencionábamos al principio. Uno, para purificar a la persona, para purificar su fe, purificar su corazón, para hacerla entrar en el camino de la conversión y en definitiva para ayudar a la familia. Por eso Dios permite muchas veces estas situaciones en su gran misterio, por amor que tiene a los hombres, a nosotros, y sabe qué medio puede utilizar con fulano, sultano, para, como decimos comúnmente, hacerle entender que no puede seguir así con su vida. Es decir, la persona muchas veces tiene que recibir como un sacudón, ¿no? Fuerte a través de estos problemas espirituales. Así es la lógica de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que lo permite, aunque nosotros no entendemos y pensamos muchas veces que es una desgracia,
pero es una gracia en el fondo. ¿Por qué? Porque lo conduce a la vida, a la salvación, porque Dios desea la salvación de sus hijos. Por eso nos ha dejado a la iglesia, como mencionábamos al principio, este poder, esta tarea a la iglesia, a los apóstoles, ¿no? De liberar a los hijos de Dios oprimidos por el mal, por el maligno, ¿no? Eso. Gracias, Padre. Una vez yo las palabras que dice Padre Bus, tan ciertas, las escuché decir a Padre Rafael, detrás de este tipo de situaciones vienen bendiciones grandes para la familia entera. Ahora yo, siguiendo el tema, Padre, yo quería preguntarle, estas personas que hacen pactos satánicos, ¿en su vida han podido hacer o lograr algo extraordinario pactando con el demonio? Cuando hacen el pacto, cuando están, digamos, hacen los sacrificios y por algún motivo ellos están pactando con el demonio, me imagino para sacar algún beneficio. Exactamente, entre comillas. Entre comillas, sí. Porque sí. les promete, claro. Si haces tal cosa, yo te doy eso, todo lo que quieras, ¿no? Recordemos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le decía el demonio? Si te postras delante de mí, te daré todos los reinos que ves, ¿no? Entonces lo tienta a uno, lo tienta. Y la persona muchas veces que no sabe distinguir porque está mal en su vida, digamos, cristiana, hablamos caso de los cristianos, ¿no? Entonces está tan mal que se deja atrapar. Es una trampa, ¿no? Es una trampa que a la larga después la persona se da cuenta que ha sido víctima de un engaño, ¿no? Porque no olvidemos que este bicho es el padre de la mentira, como Jesús lo llama en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Que viene a matar, destruir, dispersar, ¿no? Entonces, eso es. Gracias, Padre. Naticita, ¿tienes alguna pregunta? Sí, le quería preguntar, Padre, las personas que tal vez sienten que están atravesando un proceso de algún familiar que tiene alguna posesión, piensan o sienten o ven, como usted mismo nos decía momentos atrás, hay que primero diferenciar, ¿no? Hacer una evaluación con un profesional, después asistir donde un padre que pueda realizar el exorcismo. ¿Dónde deben buscar o cuáles son los pasos que deben seguir para buscar y llevar a un familiar o la persona que tal vez se siente víctima del demonio? ¿Cómo debe apersonarse o dónde debe apersonarse para encontrar un padre? Generalmente a un arzobispado o obispado de tal ciudad, de tal lugar, ahí le dan la información, derivan a tal sacerdote autorizado para estos casos. Perfecto, muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Y para ir cerrando nuestro programa tan hermoso que, como siempre, ¿no? Naticita, nos quedamos con sabor a poco, queremos sacar la mayor información posible para poder transmitir a nuestros hermanos que fielmente nos siguen miércoles tras miércoles. Yo quiero hacerle una pregunta un tanto personal, a su criterio. ¿Usted cree que si el demonio no hubiera existido, no existiría el mal en el mundo, Padre? Mira, Dios no existe tal cosa. Es decir, como hablábamos desde el principio, Dios en su misericordia, en miras de la redención, de salvación de su Hijo, ha permitido aquella rebeldía, vuelvo a repetir, aquella rebeldía para que la humanidad entienda el gran misterio de Dios, el gran misterio de su amor, de su misericordia. Por eso, y la
pregunta que muchas veces la gente hace esta pregunta, pero Padre, si Dios es amor, si Dios es perfecto, ¿por qué permite las guerras, las enfermedades? Precisamente por la existencia del mal, por la existencia del mal, por la rebeldía como consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia. Ahí viene también, recordamos, a nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Entonces, ellos son los que, si queremos así, han atraído todas las consecuencias por su desobediencia, ¿verdad? Al orden de Dios. No pueden tocar el fruto de este árbol, porque si lo tocan, morirán. Entonces ahí entra la serpiente, el demonio. Ya conocen, ustedes conocemos la historia. Este es, en resumen, la respuesta. En resumen, que siempre el bien triunfará. Exactamente. Siempre. No importa qué. Así es. Muchas gracias, Padre. Padre querido, gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado con todos estos pequeños tips, vamos a decir, para que nosotros no cometamos una serie de errores, para que tengamos presente qué hacer, qué no hacer, dónde ir y despojarnos también de ciertas cosas que no nos ayudan a estar cerca de Dios. Naticita querida. Padre, sí, agradecerle una vez más por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros, sobre todo las citas bíblicas como fundamento que nos ha podido compartir. Y bueno, tal vez usted quiere, antes de que nos vayamos despidiendo, antes de que hagamos una oración, decirle algunas palabras a los hermanos, porque muchas veces hay personas que cuando escuchan la palabra exorcismo, liberación, tienen miedo, tal vez han presenciado situaciones y les genera miedo. Entonces, usted pueda decirles algo a los hermanos que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sí, en primer lugar, no debemos tener miedo a nada, porque como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, si yo como cristiano, fiel católico, me preocupo por mi vida sacramental, por mi vida de unión con Dios, aunque Dios permita que sufra alguna vez algún problema espiritual, tómelo, como decíamos antes, como una purificación. Y es más, quiero decir, como bien lo sabemos por la palabra de Dios, por los evangelios, por el evangelio, por los signos de los tiempos que estamos viviendo, con todo lo que vivimos, etcétera, etcétera, llegamos a los tiempos de la gran purificación, ¿no? Entonces, y la humanidad, el corazón del hombre, el corazón de cada uno de nosotros, la tierra, etcétera, etcétera, todo tiene que ser purificado. ¿Por qué? Porque nada corrupto, ninguna mancha, ningún corazón que no sea purificado y convertido entrará en cielos nuevos y tierras nuevas, en el nuevo paraíso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su gloria por segunda vez a rescatarnos, a salvarnos, ¿no? Entonces, por esta razón, si bien el enemigo está haciendo mucho daño, actualmente hablamos de manera general lo que escuchamos, etcétera, etcétera, pero si estamos con Dios, Él no puede dañarnos, porque Dios es más fuerte, porque Dios triunfa. Y estamos con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por medio del Santo Rosario, como mencionábamos al principio, podemos estar tranquilos, aunque por supuesto que tenemos que sufrir un poco, porque son los tiempos estos, vale decir final de los finales de los tiempos, para que tengamos más un poco de
que tengamos ojos y oídos abiertos a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre, por compartirnos sobre todo estas últimas palabras sobre la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y teniendo esta paz en los corazones, le quisiéramos pedir si puede guiarnos en un momento de bendición final, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a pedirle al Señor en este momento para que vamos a pedir al Señor para que esta bendición de Dios suya pues se extienda, llegue a todos los rincones, a todas las personas, a todos sus hijos fieles, a todos los que lo buscan con sincero corazón, para que puedan recibir esta gracia de la bendición. Y lo hacemos en primer lugar con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. A usted, Padre, las gracias por acompañarnos el día de hoy. Naticita querida, hermoso Sí. el tema, lindo tenerte acá. Gracias por acompañarnos, por el apoyo. Queridos hermanos, si a usted le ha gustado el contenido que hemos compartido, les pedimos que les dé me gusta a la campanita de Padre Rafael Guzmán. Comparta el contenido para que sí pueda llegar a muchas otras más personas. Tengan un bendecido resto de semana y con nosotros será hasta el siguiente miércoles, si así Dios lo permite.